Hola, ¿qué tal? Soy Raquel Reguera. Y yo soy Daniel Beltrán. Bienvenidos a Punto de Encuentro. Bienvenidos. ¿Cómo se encuentran? Espero que estén bien y sobreviviendo a toda esta vorágine de información y de noticias que tenemos acerca de lo que es actualmente nuestro enemigo número uno, o por lo menos el que más lata está dando, como es el COVID-19. Pero antes de entrar en el tema, quiero agradecerles y queremos agradecerles todas las muestras de apoyo y cariño que nos están dando, sobre todo en nuestras redes sociales, en Facebook, en Punto de Encuentro, TV Show, especialmente en pues todo lo que tiene que ver con los streamings, con los live que está haciendo el doctor Daniel Beltrán. La verdad es que gracias a su apoyo y su cariño, pues nosotros estamos trabajando día con día para darles la información más veraz. Y bueno, hablando de información de COVID-19, ¿qué nos traes hoy, Daniel? Bueno, hoy vamos a empezar a profundizar en lo que es la sintomatología de este virus. Se ha hablado de toda una plétora de síntomas diferentes y creo que es importante que vayamos analizando uno a uno y entendamos cómo funciona este virus y cómo hace este virus para causar toda esta sintomatología. Bueno, pues eso lo vamos a ver en unos minutitos, pero antes vamos a reflexionar acerca del miedo. Dice Günter Wallraff, que es un periodista de investigación y escritor alemán, dice lo siguiente: ante el miedo e inseguridad de un enemigo poderoso, solo aparentemente podemos sobreponernos y superar nuestro propio miedo e inseguridad. Daniel, ¿tú sientes miedo cuando te enfrentas al COVID-19? Hombre, miedo en sí, como un sentimiento tan fuerte como el miedo, no. Temor, sí. Y espero que sea un temor sano, ¿no? Porque realmente el temor es algo innato a nosotros y nos muestra dónde hay un peligro para reaccionar ante este peligro y no seguir comportándonos como si nada pasase. Así es, porque no podemos negar que, pues quieras que no, todos tenemos un cierto sentimiento de temor, no sé si llegamos al pánico o al miedo, pero claro, cuando te dicen que se ha descubierto una enfermedad nueva que es mortal y que no hay pues un tratamiento eficaz, ni hay una vacuna, ni hay una información con buena base científica, pues obviamente pues un poco de alarma, sí, o de estado de alarma sí que se está creando y sí que crea, ¿no? Pero es cierto, y tú muy bien lo has dicho, el sentimiento de miedo en cierta forma viene de fábrica y es algo que es saludable tenerlo, entre otras cosas porque este miedo pues se está basando en un riesgo que es totalmente objetivo. Y esto es bueno para nosotros porque nos permite, en cierta forma, pues prepararnos para enfrentarnos a ese riesgo, ¿no? Sí, yo creo que no hay peor, y siempre lo decimos, ¿no? En el ámbito cristiano muchas veces, no hay peor enemigo que aquel que uno no ve o aquel que uno da la espalda. Entonces, un poco el temor le da un poco la importancia que tiene al virus sin entrar en pánico, porque en pánico uno sale corriendo hacia cualquier lado, sino el temor te hace enfocar y tomar las precauciones necesarias. Por eso es bueno conocer a nuestro enemigo, Totalmente. Como estamos llamando a esta serie, ¿no? Es bueno conocer cómo funciona el COVID-19. Sin embargo, desgraciadamente todos sabemos que un miedo mal enfocado puede desembocar pues en crisis de ansiedad, en depresión, en pánico, en fobias, en paranoias, eso a nivel individual. Y luego, desgraciadamente, a nivel social todos sabemos que el miedo es una de las herramientas más utilizadas precisamente para manipularnos. A las masas, efectivamente. Pero yo me pregunto, ¿no? ¿Es el COVID-19 por sus propias características? Las características, no sé cómo decirlo, porque nunca he hablado de un virus, ¿no? Pero por las características fisiológicas o físicas, o no sé, del propio virus, ¿es en sí tan peligroso como estamos viendo que es? ¿O es precisamente pues nuestro miedo o nuestra falta de información lo que está haciendo que este enemigo se vea aún mucho más grande? Realmente el COVID-19 o el SARS-CoV-2 es un patógeno importante. Es un patógeno importante, pero el gran problema que hemos tenido es la falta de información. La información es poder. Es poder en manos de los gobiernos a gran escala para manipular, pero a nivel científico bien tomado el conocimiento es muy importante para saber diseñar los tratamientos, las vacunas y tomar las medidas necesarias. Y creo que ese es el gran problema que hemos enfrentado en esta pandemia, es la mala
la mala gestión de la información y el poco interés para obtener esta información en muchos de los casos. Creo que a veces incluso se han tomado posiciones polarizadas, muy dependientes de posiciones políticas, en vez de ir a la yugular de este virus, ir a conocerlo al máximo e intentar frenarlo lo antes posible. Así es, y estamos hablando de información o de la falta de información que puede producir miedo, pero yo me pongo, por ejemplo, en la piel de los que sufrieron la pandemia anterior, en 1918, la de la gripe española. O sea, actualmente se frivoliza, cuando se quiere frivolizar acerca del COVID-19 se dice, pero si es una simple gripe, espérense, porque para estos señores de 1918 lo que para nosotros es una simple gripe, para ellos fue un gran gigante, ¿no? Sí. Totalmente, date cuenta que murieron de 50 a 100 millones de personas, que creo que se diezmó en una cuarta parte la población mundial, es una barbaridad. Y gran parte era porque no se conocía que era un virus. Esa gripe no sabía que era un virus, no había vacuna y nos enfrentamos a algo parecido. Entonces, frivolizar diciendo que es una gripe, claro. es una... Para ti ahora que tienes la vacuna, ¿no? Es frivolizar porque la gripe, si no hay vacuna y si te toca un mal año, es fatal. ¿De acuerdo? Entonces... Pero hay muchas cosas que distinguen a este virus de la gripe. Y primero la mortalidad, que es mucho más elevado que la gripe, por mucho que quieran decirnos que no. Lo segundo, no hay una vacuna, no hay una serie de tratamientos. Y hay un factor importantísimo que no nos cuentan cuando están comparando, y es el grado de infectividad del SARS-CoV-2, el COVID-19, comparado con la gripe, que es como 2 o 3 veces más. Entonces... es muchísimo más infeccioso, con lo cual, mientras que la gripe hay un pequeño porcentaje de la población que se infecta, ¿de acuerdo? Y aparte, debido a la vacuna, hay, digamos, una especie de inmunidad de grupo. En el caso del COVID-19 tiene campo abierto y se expande de una manera rapidísima. Y a quien está haciendo este tipo de frivolidades, de comparaciones... Mira, déjame solo, te voy a hacer una pregunta para quien sea se lo haga en casa. Raquel, en estos últimos 10 años... ¿cuántos amigos o familiares, y háganselo ustedes la pregunta en casa, cuántos amigos o familiares tuyos han hospitalizado a causa de la gripe? De la gripe, que yo sepa, que yo tenga conocimiento, ninguno. Se ha pasado mal y tal. Ajá. Ahora, tú eres española y sabes lo que es pasar la pandemia por un país. No estar al principio, sino ya al final, por lo menos a mitad de lo que es la temporada de la pandemia. Ahora, ¿cuántos amigos y familiares conoces que hayan tenido que ir a urgencias o a emergencias, como se dice en algunos países, del hospital, aquejados del COVID-19? Pues como unos 9, 10. ¿Algún fallecido? Sí, un fallecido, claro. Entonces, esta es la diferencia. Y esta pregunta se lo pueden hacer en sus casas. Si están en países como en Sudamérica, donde hay personas que siguen todavía frivolizando sobre el tema, o en Estados Unidos, en algún lugar en Estados Unidos donde apenas ha llegado todavía este COVID-19, es difícil que se puedan hacer esta pregunta, pero personas que ya lo hemos vivido o que hemos vivido en nuestras familias donde somos, ya están pasando por la pandemia, esto es un número clarísimo. Date cuenta, Raquel, que llevamos solo 2 meses de pandemia en el mundo occidental, 2 meses de pandemia y con aislamiento físico. Sí, ¿de acuerdo? Si hubiéramos tenido aislamiento, esto se hubiera disparado de una forma totalmente... Claro, entonces la gente que está frivolizando que es una gripe, no es una gripe, y los datos saltan a la vista. Lo que pasa ya, como ayer en un live que hice en Facebook, que había uno que me venía a negar que era mentira, que nuestros familiares y amigos se hubieran contagiado y que le mostrásemos los informes médicos. Entonces, este grado de ceguera, pues es más propio de alguien que está muy sumergido en algún tipo de ideología peligrosa. Sí, así es. Mira, y no es solamente la gente de Facebook que comenta o los vecinos que pueden comentar que esto es como una gripe. Giorgio Agamben, que es un filósofo italiano, conocido sobre todo por su trabajo de investigación en cuanto al concepto de estado de excepción, sacó un artículo de opinión a finales de febrero cuando el virus estaba entrando ya bien en Italia, que lo tituló La invención de una epidemia. Lo pueden buscar, se puede leer perfectamente. Está en español también. Y así, resumido, dice así. Su postura es bastante tajante. Dice así: se está sobredimensionando una gripe más y con el despliegue mediático se logrará una situación de pánico generalizado.
una modalidad del estado de excepción que avalará la intervención militar, el cierre de fronteras y toda una serie de medidas económicas de emergencia. Está claro, pero el problema no es que él sepa o que se aventure a adivinar qué es lo que puede pasar con un estado de excepción. El tema es si lo que origina y lo que desencadena el estado de excepción es real o no es real. Según él, a final de febrero, cuando empezaba a ver los primeros casos en Italia, él pensaba que era una farsa. También ha pasado en Estados Unidos, sí, que era una farsa, ¿de acuerdo? Y decían que algo de China, que era una farsa. Pero si ahora a este hombre le preguntas, estoy seguro de que piensa total y absolutamente diferente. Para marzo encontré otro artículo que le escribió en marzo y él, bueno, pues le dice que bueno, pues que la biología del virus, pues que es que en sí el virus no tiene la culpa, que la culpa quien la tiene, según sus palabras, es la negligencia sistémica en nombre de la austeridad neoliberal. Bueno, cuando sí, donde dije digo Diego. Claro. O sea, nada, aquí, como hoy en día nadie se equivoca. Claro, eso fue en marzo. Ahora por mayo, pues no tengo ni idea de lo que estará pensando. No, estará mezclando fármacos, yo qué sé. Pero el caso es que efectivamente todo tipo de aproximación al coronavirus, desgraciadamente, está bajo el filtro claro o bien de una ideología política o incluso de una ideología religiosa y está alterando mucho la forma en que los países están enfrentando a este enemigo. Claro, porque está el gobierno que está en el poder y que cuando la mayor parte han reaccionado tarde y mal, ¿de acuerdo? Dicen que incluso hay algunos que están intentando tapar los datos, ¿no? Y mientras que entonces lo niegan, lo esquivan, le echan la culpa a China o le echan la culpa a quien sea, mientras que la oposición en sus países, como si fueran de una especie diferente y lo hubieran hecho mucho mejor, atacan al partido que está en el gobierno. Y esto pasa en diferentes países con diferentes colores de ideologías políticas o de cada uno de sus gobiernos. Y la verdad es que en la gran mayoría de los casos da igual el color, el tipo de orientación política, a la derecha, a la izquierda o al centro. En la mayor parte de los casos han fracasado total y absolutamente en esta pandemia. Así es que, bueno, pues a día de hoy determinar dónde terminan los hechos o la influencia real del COVID-19 en nuestras vidas y dónde empieza la ideología, pues la verdad es que es muy difícil ya saber dónde está el límite, dónde ha empezado una cosa y dónde termina o dónde empieza otra, ¿no? Muy complicado. Pero desgraciadamente, Daniel, pues estos aires de posmodernidad y sobre todo por parte de la izquierda progresista, ¿no? Pues han menoscabado la fe a la ciencia y ante una pandemia yo creo que quien tiene que hablarnos tienen que ser los investigadores, tienen que ser los médicos, tienen que ser los científicos. Vamos a ver, yo puedo ser el mejor gobernante, pero yo no he estudiado de la fisiología de un virus, ¿no? Entonces, ¿cómo desde un punto de vista, y tú ya has empezado a decirlo anteriormente, pero desde un punto de vista científico, racional, lógico, tú que has estudiado, efectivamente la gripe no se puede comparar con el COVID-19? No se puede comparar, no. Ni la efectividad, ni la mortalidad, ni el desconocimiento, la falta de tratamientos. Es totalmente, comparar una con otra es absolutamente absurdo. Sí. Pero ya vamos a entrar en materia. Sintomatología, porque conocemos infinidad de síntomas, uno ya no sabe cómo medir si lo que está teniendo es el COVID-19 o no. ¿Cuáles son los síntomas claros de este virus? Bueno, están los síntomas clásicos, ¿no? Los primeros síntomas con los que normalmente se reconoce a un enfermo de COVID-19, que son fiebre, tos seca y fatiga. Estos son los síntomas más habituales, ¿de acuerdo? Pero después hay síntomas que no son graves, que podemos distinguir entre síntomas más leves y síntomas más graves, que realmente nos están mostrando una plétora de una sintomatología realmente bastante amplia, ¿no? Pues desde dolor de cabeza, que lo estamos viendo bastante, disminución del olfato y del gusto, que hemos visto en muchos pacientes también jóvenes, dolor de garganta, por supuesto, falta de aliento, esto ya cuando la infección llega más al pulmón, dolores de las articulaciones y dolores musculares, que también está siendo muy, muy, muy habitual, ¿no? Escalofríos, náuseas, vómito y diarrea también, ¿no? Y todos estos síntomas tienen que ver con cómo opera el virus.
Y después tenemos, cuando la enfermedad llega a lo que se llama la fase 3, que ahora explicaré, tenemos los síntomas más graves de la enfermedad, como es la alteración de la conciencia, una fiebre muy alta, tos con sangre incluso, y dificultad en la respiración, pulmonía, dolor torácico, pulso irregular, fallo cardíaco. Hay toda una plétora, ¿no? Y lo que ocurre es que en la fase final, como explicaré, ya deja de ser algo puramente pulmonar y se convierte en algo multisistémico. Uh-huh. ¿Afecta a todos por igual? Si yo me enfermo del COVID-19, ¿voy a tener todos estos síntomas? No, y de hecho no es uno puede desarrollar una serie de síntomas. De hecho, algo muy, muy importante en cuanto a este virus es que de un 50 a un 80% de las personas que tienen el virus y que son contagiados con el virus no presentan sintomatología alguna. Eso te marca, digamos, que el nivel 0. O el nivel subclínico. De ahí a que tengas hasta todas las patologías, hasta lo más grave, hay toda una variación. Hay gente que se enferma muy poquito, hay gente que tiene tos, otros que tienen un poquito de fiebre, otros que tienen dolor muscular, otros que tienen todo. Y otros que no tienen nada. Y otros que no tienen nada. La mayor parte de la gente, más de la mitad de las personas que tienen que contraen esta enfermedad no presentan sintomatología. ¿De acuerdo? Entonces, de hecho, solo el 4 o 5% de las personas sintomáticas desarrollan el cuadro grave de la enfermedad, que requiere la hospitalización, la utilización de un ventilador, de respiración asistida pulmonar y toda una serie de tratamientos de choque, ¿no? Y es bajo, ¿no? Comparado con lo que son los sintomáticos. Lo que sí vemos es que hay diferentes grupos de riesgo, ¿no? Por un lado, es la edad. Tiene que ver cómo funciona tu cuerpo y tu sistema inmunológico. Entonces vemos, por ejemplo, que de 0 a 10 años la mortalidad es nula, o casi nula, que se sepa, ¿no? Y poco a poco digamos que el porcentaje de personas que tienen el virus de forma asintomática y que fallecen, según van teniendo más edad, cada vez es mayor. Por ejemplo, de los 40 a los 49 años es un 0,4%, de los 50 a los 59 un 1,3% de los que se contagian fallecen. De 60 a 69 un 3,6%, se va multiplicando por 2. De 70 a 79 un 8% y más de 80 años un 14,8%. Es un estudio en pacientes chinos, ¿no? Y uno es la edad y otro es si hay algún tipo de patología subyacente. Por ejemplo, como son enfermedades cardiovasculares, diabetes, hipertensión, cáncer, incluso personas que son inmunodepresivas o que tienen un sistema inmunológico muy bajo, ¿no? Y personas que tienen ya problemas anteriores pulmonares, con lo cual el punto de partida a nivel pulmonar tiene unos pulmones que ya tienen un daño anterior, claro, con lo cual estás sumando a lo que ya tienen y eso les convierte en pacientes con mayor riesgo, ¿no? ¿Y afecta igual a hombres y a mujeres? No, depende de los estudios, pero hay mayor afección de hombres que de mujeres. ¿Y de mortandad? También. ¿Y hay eso? una mayor mortandad. Se barajan varias posibilidades, desde que el receptor al que se une el virus se expresa de mayor manera en hombres, a temas de que hay algún tipo de protección, como sí me pasa lo del cromosoma X, ¿no? En mujeres, o incluso algunos que dicen que lo que pasa es que el hombre normalmente no quiere ir al hospital. ¿Cómo que no quiere ir al hospital? Que no quiere ir al hospital, que le pasa esto, no va al hospital, pero eso es lo que he escuchado. Sí, claro, pero que se están ahogando, bueno, van a ir al hospital. Claro, van en la fase final. Cuando ya lo están pasando muy mal y en ese momento ya es mucho más difícil. Eso es una de las cosas que he escuchado. Eso no me lo creo. Perdóname, pero eso no tiene mucha ciencia. Yo cuando me enfermo nunca me quejo. No, que va, vamos. Que va. Pero bueno, Dani, explícanos así rápidamente, ¿cómo es la evolución de estos síntomas? Sí, bueno, hemos de entender que hay una parte de síntomas que tienen que ver con la infección o el daño que produce el virus a nivel de la infección de las células en las que se introduce, ¿de acuerdo? Y por otro lado, en la fase terminal es la superactivación, como os voy a contar ahora, del sistema inmunológico. El virus infecta a todas las células de igual manera. ¿Y cómo infecta este virus? ¿Cómo hace este virus para entrar en las células? ¿Y qué es lo que hace? Pues tiene en la cápsula, digamos, donde dentro va a estar el RNA, el virus es una pelotita que tiene una especie como de proteínas de espiga. Estas proteínas de espiga reconocen de forma como una llave, en una cerradura, una proteína que está en la superficie de células. Por ejemplo, en pulmones, en arterias, en corazón, en riñón, en intestinos.
y esto se llama el AC2, que es la enzima convertidora de la angiotensina 2, ¿de acuerdo? Básicamente lo que hace el virus es que se pega a través de este receptor, de esta proteína, y lo que hace es que se internaliza dentro de la célula. ¿Y qué hace en ese momento? Lo que hace es secuestrar la maquinaria celular para multiplicarse por miles. De tal manera que una sola célula que es infectada por un virus va a producir miles de virus, de partículas virales que van por un lado a infectar a otras células dentro del organismo del paciente, y también pueden salir fuera e infectar a otras células en otras personas que no están infectadas anteriormente, ¿no? Y es así como funciona el virus. Ahora, hemos de reconocer que hay varias fases en el virus. Lo que se llama una fase 1, una fase 2 y una fase 3. La fase 1 es la fase en la cual se empiezan a presentar los síntomas. Y hemos de recordar que el periodo de incubación, desde que una persona se contagia con el virus a que empieza a mostrar la sintomatología, varía de 2 a 12 días, pero por lo general la media está en el 5.º día. O sea, 5 días después de que alguien te ha pasado el virus, tú empiezas a desarrollar y entrar en lo que se llama normalmente en fase 1. Es una fase donde el virus ataca el tracto superior respiratorio, empieza a infectar células y empieza a producir millones y millones de partículas virales. ¿De acuerdo? La sintomatología tiene que ver con lo que es tracto superior, o sea, tos, dolor de garganta, fiebre, malestar. También pasa que a veces el virus también infecta en la primera fase incluso el intestino, porque este AC2 también se expresa hay en células intestinales, epiteliales del intestino, de tal manera que produce también diarrea, pues, desarrollo, efectivamente, diarrea, que hemos hablado, se ha hablado también tanto de ello. ¿Qué ocurre? Pero llega un momento en que el virus pasa a pulmón y se empieza la fase 2. Cuando llega a pulmón, lo que ocurre es que, bueno, pues el virus empieza a entrar en los alveolos pulmonares, que son básicamente estructuras en las cuales se está produciendo un intercambio de oxígeno, ¿de acuerdo? Se está tomando el oxígeno y se está pasando al torrente sanguíneo para que los glóbulos rojos lo repartan por todo el cuerpo, ¿de acuerdo? Y está todo muy controlado los alveolos, hay una peliculilla, ¿de acuerdo?, de mucosidad, y hay un equilibrio para que el oxígeno pueda permear fuera del alveolo. Está todo muy controlado. ¿Qué ocurre? Que el virus empieza a infectar estas células alveolares, y lo que causa, ¿de acuerdo?, es la destrucción de células alveolares. Entonces se desata en esta fase 2 una respuesta inflamatoria. ¿Qué ocurre? Que hay macrófagos que son células del sistema inmunitario, que llegan y allí intentan combatir al virus y empiezan en ese momento de igual manera a producir una serie de moléculas que son una especie de señal, efecto llamada, que se llaman citocinas. ¿De acuerdo? Y por otro lado, lo que hace es aumentar, para que lleguen otras células inmunes, lo que hacen es que aumentan la permeabilidad de los vasos que rodean el alveolo. ¿Qué ocurre? Que cada vez que hay más citocinas, hay una mayor llegada de macrófagos. Cada vez que hay más macrófagos, en un momento determinado el macrófago se descontrola y empieza a atacar no solo a los virus, sino a células de los alveolos, de tal manera que se empieza a romper la estructura del alveolo y la persona empieza a dejar de poder respirar. ¿De acuerdo? Es una fase 2, entrando ya a lo que es una fase 3, que es la fase más grave de la enfermedad, causando lo que se conoce como el síndrome de dificultad respiratoria aguda, o SDRA. Pero en un momento determinado, los macrófagos empiezan a secretar muchísimas citocinas y se produce lo que se conoce como una tormenta de citocinas. Se viene conociendo en las últimas semanas que lo que desencadena o causa la mayor parte de las muertes es esta tormenta de citocinas. Son la interleuquina 6, la interleuquina 1, el TNF-alfa y otra serie de factores que lo que hacen los macrófagos es que los sueltan y se produce una respuesta hiperinflamatoria. Básicamente se despierta todo el sistema inmune, empiezan a producirse muchísimas células inmunes, como neutrófilos, macrófagos, se va de control. ¿Qué ocurre? Entonces, se va a producir dos cosas. Por un lado, estos macrófagos van a empezar a atacar diferentes tejidos en el cuerpo, no solo los pulmones. Se produce una especie de no es una respuesta autoinmune, pero es un desatado sistema inmune, ¿de acuerdo? Esto por un lado es lo que va a producir. Por otro lado, no debemos de olvidar que el virus también puede atacar células endoteliales de los vasos sanguíneos. Y por último, lo que se produce es algo que se está empezando a conocer ahora,
que es básicamente la formación de coágulos difusos en todo el organismo. No se sabe muy bien qué lo dispara. Coágulos difusos. Sí, trombos, básicamente. Okay. Se produce la acumulación de una serie de proteínas y de plaquetas que van frenando o van tapando los vasos sanguíneos, sobre todo a nivel pulmonar y a nivel cerebral y a nivel de corazón. De tal manera que lo que se produce no es debido al virus, ¿de acuerdo? Sino en la fase 3, que es la fase crítica. ¿Un problema circulatorio? Se produce coágulos y a nivel y trombos a nivel multisistémico, que es lo que finalmente va a acabar con la vida de los pacientes. Increíble, ¿no? Sí. Vamos a dejarlo aquí, vamos a continuar en los próximos programas de Punto de Encuentro hablando de estos procesos, pero quiero terminar hoy con una frase de Heinz Butt, que es un sociólogo alemán, que dice así: el miedo es una de las verdades de la vida. Nos muestra que en nuestras dudas vamos por cuenta propia, pero también deja claro que uno solo contra el miedo no puede pelear. ¿Cómo pensar en tiempos de miedo y de paranoia, Daniel? ¿Cómo mantener la capacidad crítica cuando cada pensamiento inconformista es perseguido por sus propias implicaciones más oscuras? El antídoto más eficaz ante el miedo siempre va a ser tener a Cristo en sus vidas. Como cristianos, uno se preguntará, ¿es normal tener miedo? Es totalmente normal tener miedo, es un mecanismo que surge dentro es un mecanismo de defensa interno. Muchas veces incluso como cristiano uno puede pensar, a lo mejor es que no tengo la suficiente fe. Todo va a depender de la circunstancia donde el Señor esté probando tu fe. Y lo que está muy claro es que muchas veces ese miedo es esa puerta de entrada para que tú puedas utilizar tu fe y encontrarte con aquel que te puede dar perfecta paz en estos tiempos donde todo el mundo está temblando, que es Cristo. Así es que te invitamos a que te entregues a Él. Él es nuestro mejor punto de encuentro. Así es. Nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.